Una familia cristiana se preparaba para asistir al culto de su iglesia. Y el hijito menor de 5 años protestaba, otra vez el culto, tener que ir al culto, le decía a sus padres. ¿Por qué mis amiguitos de mi edad, en vez de ir a la iglesia, por qué todos se van a pasear? ¿Por qué todos se van al parque? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a la iglesia en este día? Entonces, su papá, con mucha sabiduría, lo llamó a su hijito de 5 años y le explicó que ellos eran cristianos. Y Dios está en casa, le dijo, todos los días. Dios vive con nosotros, le dijo el papá. Pero cuando llega el día del culto, el Señor se va a su casa, que es la iglesia, a esperarnos a cada uno de nosotros. Si nosotros vamos a estar con Él un rato, cuando termina el culto, Él va a volver con nosotros a casa todos los días de la semana. Y después vamos a salir a pasear después del culto, y Dios va a ir de paseo con nosotros, a cuidarnos, y nos va a ayudar para que disfrutemos del paseo. Y el nenito de 5 años se entusiasmó. ¡Vamos, papi, al culto, vamos! Yo quiero ir, ya que nuestro papá espiritual, el día del momento del culto de casa, se va a su casa. Yo quiero estar con él. ¿Y él va a volver? Sí, él va a volver a casa, pero después vamos a salir a pasear y él va a ir con nosotros. Y el nenito quiso ir al culto. ¿Qué sabiduría tuvo este padre? ¡Qué sabiduría! Si nosotros pensamos un poquitito, uno de los mayores esfuerzos del diablo en este tiempo especialmente, y de los demonios, es tratar de impedir que nosotros nos congreguemos, porque sabe el diablo y los demonios que nosotros en cada culto Dios nos va a bendecir, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a enseñar estrategias contra las fuerzas del mal. Entonces, lo sé de primera mano, muchos hermanos dicen, estuve preparado para venir al culto con un entusiasmo, pero a última hora algo pasó inexplicable que no pude venir y me tuve que quedar. No creas que es falta de buena disposición. A veces puede ser, pero muchas veces son estrategias de las fuerzas del mal para que no te congregues, porque eso no le conviene al diablo, porque en cada culto que venís, vos tenés una victoria sobre toda fuerza del mal, porque Dios te va a enseñar cómo vencer al enemigo, y entonces eso a él no le conviene. Y cada culto que te perdés vitamina espiritual, te perdés tal vez una palabra de consuelo, una palabra de orientación, una palabra que te va a cambiar. Si uno viene al culto y regresa a casa lo mismo, entonces algo habrá pasado en el culto que yo no aproveché. Es como sentarme a una gran mesa, todos los comensales se nutren de ricas comidas, pero yo tal vez estuve ahí sin comer. Dios tiene algo para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Por eso el tema que quiero compartir es la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. En primer lugar, Dios es digno de recibir nuestra adoración en los cultos. Dios es digno de recibir nuestra adoración en los cultos. El Salmo 100, versículos 4 y 5 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, por sus patios, con alabanza, alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Lo primero que vemos es que al entrar por las puertas del templo, dice que lo hagamos ¿de qué manera? Con acción de gracias, con gratitud, con alabanza, bendiciendo al Señor. Las razones es porque el Señor es bueno.
El diablo no quiere que nosotros sepamos que Dios es bueno. Dios es amoroso, misericordioso, tierno, compasivo, paciente, y para siempre su misericordia y su verdad es eterna. Da por sentado que eso lo debemos hacer al asistir al templo a adorar al Señor en los cultos. El salmista dice al Señor: tú eres santo y habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Salmo 22:3. Qué curioso. ¿El Señor está con nosotros en casa? Por supuesto, pero hay algo especial. Dice que Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Así que cuando el pueblo le alaba a Dios, la presencia de Dios comienza a fluir y a manifestarse. Y si nosotros estamos realmente con un espíritu de gratitud, de adoración y alabanza, enseguida vas a empezar a percibir algo especial en tu espíritu, en tu alma. Un regocijo, un gozo, una paz que no lo podés tener en otro lugar. Y Dios quiere dártelo para que regreses a casa fortalecido. Así que la primera razón por la que debemos congregarnos es porque Dios es digno de recibir nuestra adoración en los cultos. Hay una segunda razón o segundo punto. Vengamos a los cultos a encontrarnos con el Señor y a meditar en Él. Vengamos a los cultos a tener un encuentro con el Señor y a meditar en Él. En el Salmo 27, versículo 4, el rey David dice: una cosa he demandado, quiere decir pedido, solicitado al Señor. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. Y uno se pregunta, pero ¿y el Señor no está en casa? Sí que está en casa, pero cuando venimos como pueblo de Dios a adorarle, hay una manifestación especial del Señor. Así que venimos, y David dice que él le pedía ir todos los días. ¿Qué tal si nosotros le pedimos al Señor: Señor, no te pido todos los días, pero por lo menos miércoles, sábado y domingo? Aunque hay hermanos que vienen con mucho más frecuencia, casi todos los días, tal vez la congregación no sabe, pero también vienen los lunes a orar, también vienen los martes a practicar los de la alabanza, los miércoles para orar, los jueves vienen otro ministerio y así sucesivamente. Claro, estamos hablando a nivel congregacional. No es lo mismo que lo busquemos en nuestra casa a que vengamos a la casa de Dios a buscarlo con nuestros hermanos. Seremos de estímulo para ellos. Si nosotros venimos, seremos de estímulo para ellos y ellos serán de estímulo para nosotros. La fe cristiana no es solitaria, es una fe comunitaria. Y si nosotros invitamos a un vecino, pariente, amigo, ha pasado esto, me dice: ¿cómo llegó, señor? ¿Cómo llegó, señora? Bueno, hay alguien de esta iglesia que me invitó, pero no lo veo, no sé dónde está. Y justo el que lo invitó no estaba. Y yo me quería poner rojo, ¿no es cierto? Porque la persona quería encontrarse con la persona que lo invitó a venir. Es lo lógico, es obvio que así ocurre. Bueno, algunos hermanos dicen: fácil, no invito a nadie y listo. No, hermano, si nosotros sabemos que hay alimento para cada hambriento y sediento, vamos a invitarle a la gente a venir a los cultos. Pero nosotros como anfitriones tenemos que estar en la puerta para recibirle y darle la bienvenida. Aquí estoy, yo te invité y aquí estoy para recibirte. Y qué complacida se siente esa persona de encontrarse con aquella que la invitó. Así que vengamos a los cultos a encontrarnos con el Señor y a meditar en Él. No sé si lo pensaste, cada culto no es un encuentro social, es un encuentro con Dios. Una íntima relación con Él que debemos llegar a tener, y lo vamos a tener a menos que estemos distraídos, porque a veces estamos físicamente en el culto, pero tal vez nuestros pensamientos están lejos, pensando: mañana lunes, tengo que pagar la luz, el agua, el gas, tengo esto. Entonces no vas a aprovechar nada de lo que Dios quiere hablar contigo. En tercer lugar, venir a los cultos es muy importante, especialmente en los últimos días. En los últimos días, sí.
No sé si mirás las noticias, lo que está ocurriendo a nivel mundial, cosas que no ocurrían años atrás. Es asombrosa las cosas que están ocurriendo. Y Jesús habló que cuando empezamos a ver todas esas señales, es que Él está prácticamente regresando. Está regresando. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. No siempre es posible congregarnos, no siempre es posible. A veces hay motivos justificados, y yo no quisiera que salgan con sentimientos de culpa. A veces hay motivos justificados que nos impiden congregarnos. Pero el peligro es que se torne un hábito el no congregarnos, una costumbre. Por eso dice, como algunos tienen por costumbre. Y yo estuve pensando en esto, ¿será una costumbre de los tiempos modernos? Esto se escribió hace 2000 años atrás. Quiere decir que aquellos días también ya había personas que no eran muy fieles en congregarse. Y la palabra de Dios dice, ya han tomado la costumbre de no congregarse y eso los está dañando. Quiérase o no, el cristiano que deja de congregarse va perdiendo fuerza, se va enfriando espiritualmente y finalmente se corre el riesgo de apartarse del Señor. Aquí nos enseña que debemos reprocharnos o acusarnos unos a otros por no congregarnos. No se trata de eso, sino exhortarnos. Pero ¿sabés que mucha gente cree que exhortar quiere decir retar, reprender? No, exhortar significa animar, darle ánimo unos a otros a congregarnos. Yo te pregunto, ¿será que hace cuánto le animaste a alguien a congregarse? ¿Esta semana? ¿Ayer? ¿O ni pensaste? En esta mañana hay personas que estaban teniendo serias dificultades en congregarse. Y yo las llamé, la estimulé, le dije, te extrañamos, te amamos. No creas que tu ausencia pasa desapercibida. Dios es el primero en estar triste porque no te ve en su casa. ¿Qué te parece si haces planes y te vas este domingo? Y gloria a Dios, esas palabritas simples, sin reproche, sin recriminación, hicieron que algunas de esas personas estén esta mañana acá. ¿Te das cuenta? Mi pregunta es, ¿a quién le animaste a congregarse en estos últimos días? Eso hace bien, porque tenemos nosotros la responsabilidad de fijarnos. Hoy la filosofía actual es sálvese quien pueda. Cada uno piensa en sí mismo y que los demás se mueran. No. En la iglesia es la ley del mosquetero. Uno para todos y todos para uno. Así que si vos ves un hermano que no lo ves con frecuencia en los cultos, dale una palabra de amor, una palabra tierna, una palabra de ánimo. Decir, estás pasando un problema, vamos a orar, yo te ayudo. Se cuenta historias de que hay madres que tienen varios hijos y otra creyente le dijo, yo sé que con tus chicos, que son varios, se te dificulta, yo voy a ir, te voy a ayudar a bañarlos, a prepararse, y se fue y le ayudó. Y la madre que tenía varios hijos vino con todos los chicos. Y alguien está diciendo, ¿podemos traer los chicos a los cultos? ¡Sí! Para Jesús es muy importante que los niños empiecen a escuchar desde la más temprana edad la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que empiecen a absorber, porque vos decís, algunos dicen, no, eso cuando sean grandes que ellos decidan. Corres el riesgo de que la calle, las drogas, la violencia, la delincuencia, la corrupción te ganen de mano. Querida papá, querida mamá, ganale de mano. Desde chiquitito, traerle a la casa de Dios, enseñarle quién es Jesucristo. Y cuando sean adolescentes y jóvenes, vas a tener jóvenes formidables, seguidores de Cristo, con una moral intachable, un buen testimonio, y vos vas a decir, valió la pena preocuparme de llevar a mis hijos a los cultos. ¿Se escucha todavía por ahí? Amén, sí, hermano. Hay un motivo especial, dice que tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día?
el regreso de Cristo. La Biblia dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desanimarse. Y más adelante dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Eso está en Lucas 18, versículos 1 y 8. Y la Biblia enseña que la fe crece como resultado de oír la palabra de Dios, enseñada, explicada y meditada en los cultos. La fe crece como efecto de oír. Yo no sé cuántos capítulos escuchaste. Mientras me preparaba esta mañana, escuché por lo menos escuché, porque ahora los celulares tienen la ventaja de que vos lo ponés y tienen audio. Entonces yo mientras me preparaba escuché 3 versículos de una versión, 3 versículos de los mismos, 3 capítulos de una versión, esos mismos en otra versión, esos mismos en otra versión, y te puedo asegurar que tuve el mejor desayuno espiritual que había. Escuché 3 capítulos repetidos en Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas, escuché en Dios habla hoy y me regocijaba. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, hace el efecto para la cual es enviada. Sí. Alguien me dijo, pastor, yo leo en mi casa la Biblia. Te felicito. Pero el tema es que acá no dice que lee. La fe viene no por el leer, sino por el oír. Oír la palabra explicada, meditada, bien entendida, bien trazada. Y a lo mejor en tu casa lees y dices, ¿qué querrá decir esto? En cambio, venís al culto y se te explica la palabra y salís revolucionado, cambiado, entusiasmado. Así que venir a los cultos es muy importante, especialmente en los últimos días, cuando Cristo está por regresar a buscar a sus fieles seguidores. En cuarto lugar, Jesús promete su presencia aún en pequeños grupos cuando venimos a los cultos. Jesús promete su presencia en los cultos, aún cuando estamos poquitos. Mateo 18, 20, el Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en el templo, en el culto, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quizás nunca te diste cuenta de ese detalle. El diablo susurra al oído de algunos, ¿para qué te vas a ir a congregarte si hay muchos que faltan? ¿Y qué pasaría si todos pensamos lo mismo? ¿Lo habías pensado? No hay tanta gente el miércoles, yo no voy a ir. Y si el otro pensara lo mismo y el otro pensara lo mismo, ¿qué pasaría con los cultos de los miércoles? Se anularía. Y si en casa la mamá cocinó riquísimo, se esforzó toda la mañana, y dice uno, hoy no como. No, yo tampoco. Bueno, alguna mamá está diciendo, mejor, entonces se conserva el alimento para otra comida. No, pero la comida de Dios es abundante y sabrosa. Porque cuando viene una palabra de Dios para nuestra vida, siempre nos estimula, siempre nos llena de gozo, siempre nos llena de paz, siempre nos llena de esperanza, siempre nos llena, cosa que la televisión no nos da. Te puedo asegurar que la televisión lo único que hace es tensión, preocupación, es cosas terribles. Pero si vos venís al culto un rato, pero pastor, yo quiero salir a pasear después del culto. No estamos de culto todo el domingo completo, ni el sábado. Es un rato. Así que tenemos que venir. Sin embargo, Jesús dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor no falta ningún culto. ¿Lo habías pensado? Él no falta ningún culto. Él siempre nos está esperando. Lo personalizo más. El Señor siempre te está esperando. A mí, sí. Y Él sabe cuando yo vengo, sabe cuando venís, sabe cuando no venís. ¿Tendrá sensibilidad? Pienso que estará llorando en algunos casos. ¿Pero por qué? Y Jesús dice que lloró cuando vio a Jerusalén indiferente y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos y no quisiste? Y dice que Jesús lloraba. Jesús tiene mucha sensibilidad y Él quiere
que te fortalezca, que te renueves, que estés firme, que estés fiel. Estamos en la recta final, Jesús está regresando y tenemos que fortalecernos asistiendo a los cultos. Así que recordemos que Jesús promete su presencia aún en pequeños grupos cuando venimos a los cultos. En quinto lugar, alegrémonos de poder adorar a Dios libremente en los cultos. El Salmo 122, versículo 1, el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Recordás? Hay un corito, hay un coro. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y sigue el coro. Ahora lo podemos cantar, ¿eh? Bueno, ¿qué actitud tenemos? La pregunta es, ¿qué actitud tenemos cuando venimos a los cultos? ¿Lo hacemos por obligación, por costumbre, por inercia, protestando? Otra vez al culto, o con alegría. Bueno, el Señor sabe. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En este texto también vemos que el salmista recibió la motivación de otros que le decían: a la casa del Señor iremos. Lo motivaron a él a asistir a los cultos. ¿Estamos también nosotros motivando a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, hermanos en la fe, a congregarnos en la casa del Señor? Es una pregunta cuya respuesta es bueno que te la imagines. ¿Hace cuánto no invitas a alguien? Así que alegrémonos de poder adorar a Dios libremente en los cultos. Hay miles de cristianos en el mundo que en este momento, para celebrar culto a Dios, tienen que esconderse. ¿Sabías? No lo pueden hacer libremente porque los amenazan de muerte. Países donde está prohibido el cristianismo. En sexto lugar, vengamos a los cultos a escuchar y a aprender. En Eclesiastés 5:1 leemos: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrenda a Dios sin pensar, hace mal. Qué interesante versículo. Este es un sabio consejo del Señor cuando venimos a los cultos. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Algunos de nosotros podemos estar haciendo todo lo contrario. Cerramos nuestros oídos cuando se predica la palabra de Dios y hablamos entre nosotros. Por ahí a veces uno está predicando y... ¿Cómo? ¿Vos sabés cómo se siente un predicador cuando la gente entre el auditorio conversa, le arregla al chico, habla con el marido, habla con la mujer, habla con el que está delante? A veces el de adelante dice: déjame que estoy escuchando. Algunos de nosotros hacemos lo contrario. Cerramos nuestros oídos cuando se predica la palabra de Dios y hablamos entre nosotros. Termina el culto y no hemos recibido ningún alimento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Dios estaba hablando a través de su palabra, nosotros estamos hablando con la hermana, con el marido, con el hijo. Es más, mientras la palabra de Dios es expuesta, tenemos que cuidarnos de no estar distraídos pensando en otras cosas. Porque es el momento cuando el Señor hablará a lo íntimo de nuestros corazones. Porque quizás no hablemos con nuestro entorno, pero quizás, a ver, mañana lunes, pasado martes, y Dios te está hablando para darte un mensaje de aliento, de fortaleza. ¿Salís del culto? ¿Cómo salí? ¿Cómo entré? ¿Cómo estuvo el culto? Frío. ¿No habló Dios? No, hoy Dios no habló. Y Dios estuvo hablando a los gritos. Pero como yo estuve en otra, no recibí nada. Así que vengamos a los cultos a escuchar y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. En séptimo lugar, asistamos a los cultos para encontrarnos con Dios. Habacuc 2:20 dice: pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Puede ocurrir que nos encontremos en los cultos con nuestros familiares, amigos, hermanos en la fe, y eso es muy bueno que ocurra, pero al finalizar el culto, no durante el culto. Ya dije hoy que el culto no termina cuando se cierra con la última oración, se prolonga. Hay cristianos que a mitad de la última oración
¿No estaba fulano? Sí, pero cuando empezaste a orar, pastor, él se fue, ella se fue. No terminó el culto. Si el sabor, la frutilla del postre está al final, ¿cómo andás? Hace tanto que no te veo. Te veo victorioso. Y hablamos, nos alentamos, nos saludamos. Eso es la iglesia. Coinonía, amistad, compañerismo, buenas relaciones. Entonces me voy a casa regocijándome de haber estado con mis hermanos en el culto. Ahora si yo me escapo, no hablo con nadie, no saludo a nadie, yo me perdí la frutilla en la torta, en el postre. Pero durante el culto es el tiempo especial para tener un encuentro íntimo y personal con el Señor. Así que asistamos a los cultos para encontrarnos con Dios. En octavo lugar, Jesús nos dio el ejemplo al asistir a los cultos. ¿Qué? ¿Jesús asistía a los cultos? Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Nosotros podríamos pensar que Jesús no tendría necesidad de congregarse, pero él lo hacía fielmente, fielmente. El texto dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Era su costumbre congregarse. ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿Somos seguidores de Cristo, sí o no? Amén. Si el Señor viene primero, ¿sabe qué viene a hacer? Él es el primero que llega, antes de los de la alabanza, todo. ¿Qué viene a hacer? A esperarnos, para recibirnos, para darnos un abrazo cálido. Tal vez venís de tu casa frío, desanimado, y te venís a encontrar con un abrazo espiritual de Jesús, quien te dice: te amo, hijo, adelante, te saco adelante, pase lo que pase, conmigo hay victoria, porque Cristo vive, triunfará hoy, mañana y siempre, porque en Cristo somos más que vencedores, somos victoriosos, gloria a Dios. Además participó de la celebración del culto, dice que se levantó a leer. No siempre es posible participar de los servicios del altar en los cultos, pero podemos participar desde nuestra banca, cantando, orando, adorando, alabando, dando gracias, ofrendando, diezmando, leyendo la palabra y escuchando atentamente el mensaje que Dios tiene para mí en este día. Así que Jesús nos dio el ejemplo al asistir a los cultos para que sigamos sus pisadas. Debo concluir. Estimado hermano, querida hermana, sabemos que a veces es difícil congregarnos. Lo sé, no soy extraterrestre. Yo también soy un ser humano. Pero hagamos el máximo y mayor esfuerzo en venir a la casa de Dios, porque seremos animados, fortalecidos, orientados, consolados, enseñados, bendecidos por el Señor. ¿Crees que Dios te lo va a dar? ¿A qué venimos? Venimos para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos renueve. Y eso está haciendo hoy conmigo y contigo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor te dice y me dice.